estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar magnitudes proporcionales. Profesor, el primero de ellos es directamente proporcional. Profesor, la letra D de directamente y la P, profesor, de proporcional. Profesor, ¿cómo diré o cómo reconozco cuando son directamente proporcional? Vamos a leer de manera detallada. Son magnitudes que varían en el mismo sentido. Profesor, es decir, si una magnitud aumenta o disminuye, profesor, la otra magnitud también debe aumentar o disminuir. Eso sería, profesor, directamente proporcional. Son magnitudes que varían en el mismo sentido. Si una magnitud aumenta o disminuye, profesor, ¿qué debe pasar con la otra magnitud? También debe aumentar o disminuir. Por ejemplo, aquí he colocado la magnitud 1, número de lapiceros, y la magnitud 2, profesor, que sería el precio. Profesor, he colocado que un lapicero cuesta 2 soles, 2 lapiceros, profesor, 4 soles, y 3 lapiceros, profesor, 6 soles. Profesor, vamos a ver por qué sería directamente proporcional. Profesor, si aumentamos la cantidad de lapiceros, profesor, el precio también va a aumentar. Si aumentamos la cantidad de lapiceros, profesor, el precio también va a aumentar. Otra vez, profesor, si aumentamos el número de lapiceros, va a aumentar también, profesor, el precio. Por eso se le llama directamente proporcional. Si una magnitud aumenta, profesor, la otra magnitud también debe de aumentar. Por eso se le llama, profesor, directamente proporcional. Bien, no te vayas a olvidar, si la primera magnitud aumenta, la segunda magnitud también debe aumentar. Inicialmente era un lapicero, costaba 2 soles. Profesor, si yo quiero 3, estoy aumentando, profesor. ¿Cuánto voy a pagar? 6 soles. Profesor, el precio también ha aumentado. Muy bien, vamos a pasar a la tablita. Profesor, un lapicero, profesor, ¿cuánto cuesta? Cuesta 2 soles. Profesor, 2 lapiceros, profesor, cuesta 4 soles. Y 3 lapiceros, profesor, cuesta 6 soles. Muy bien, ahí está la tablita. Un lapicero 2 soles, 2 lapiceros 4 soles y 3 lapiceros 6 soles. Profesor, ¿y qué se cumple? Profesor, se cumple lo siguiente. 2 entre 1, ¿a qué va a ser igual? Profesor, a 4 entre 2, ¿y a qué va a ser igual? A 6, profesor, dividido entre 3. Se cumple, profesor, que el precio dividido entre el número de lapiceros. 2 entre 1 sería 2, 4 entre 2 sería 2, y 6 entre 3, profesor, también sería 2. Eso es lo que se cumple y se le llama, profesor, una constante. Ahí está. Eso se cumple, profesor, siempre en directamente proporcional. 2 entre 1 sería 2, 4 entre 2 sería 2, y 6 entre 3 también sería 2. Entonces, profesor, de manera general, ¿qué es lo que vamos a escribir? Si la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B, ¿qué se va a cumplir? Si la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B, se cumple de que A dividido entre B siempre va a resultar una constante. A entre B, profesor, va a resultar una constante. Por ejemplo, 6 entre 3, la constante sería 2. 4 entre 2, la constante sería 2. Y 2 entre 1, profesor, la constante sería 2. Nuevamente, la magnitud A, si es directamente proporcional a la magnitud B, ¿qué cosa se debe cumplir? Se cumple que la división de A entre B debe ser una constante. Muy bien, vamos a pasar ahora, profesor, a la gráfica, profesor, de la magnitud directamente proporcional. Profesor, cada vez que veo una línea recta, profesor, debe ser directamente proporcional. Profesor, si observo que la gráfica
es una línea recta, profesor, me voy a fijar, profesor, y debe ser directamente proporcional. Si es una línea recta, profesor, sería directamente proporcional. Profesor, ¿y qué se va a cumplir? Se cumple lo siguiente, de que m dividido entre a debe ser igual a n dividido entre b y debe ser igual a p dividido entre c. Eso se cumple, profesor, en la gráfica, profesor, de la magnitud directamente proporcional. Nuevamente repito, si es una línea recta, profesor, debe ser directamente proporcional. ¿Y qué se cumple? Que m dividido entre a debe ser igual a n dividido entre b y debe ser igual a p dividido entre c. Muy bien, profesor, eso es la gráfica que nosotros debemos de conocer. Profesor, ahora vamos a pasar a la magnitud inversamente proporcional. Profesor, la I de inversamente y la P, profesor, de proporcional. Eso sería, profesor, inversamente proporcional, el símbolo para que nosotros podamos desarrollar los ejercicios. Ahora, profesor, ¿cómo reconozco o cómo sé que es inversamente proporcional? Profesor, son magnitudes que varían en sentido opuesto. Profesor, ¿cómo es eso que varían en sentido opuesto? Es decir, profesor, si una magnitud aumenta, profesor, la otra disminuye. Eso quiere decir, profesor, en sentido opuesto. Si una magnitud aumenta, la otra disminuye. Profesor, si una disminuye, la otra debe aumentar. Eso sería, profesor, inversamente proporcional. Una aumenta, profesor, la otra disminuye. Si una disminuye, profesor, la otra debe aumentar. Eso es lo que nos está mencionando. Profesor, si una magnitud aumenta, profesor, la otra, ¿qué cosa pasa? Debe disminuir. Profesor, si ocurre lo contrario, si una disminuye, profesor, la otra debe aumentar. Por ejemplo, profesor, aquí he colocado la magnitud 1 y la magnitud 2. He colocado, profesor, obreros con el tiempo. Obreros con el tiempo. Profesor, 20 obreros pueden hacer una obra, profesor, en 4 horas. Profesor, 20 obreros pueden hacer una obra en 4 horas. Ahora, profesor, ¿qué pasa si yo disminuyo la cantidad de obreros? Profesor, si yo disminuyo la cantidad de obreros, la pregunta es, ¿me voy a demorar más tiempo o lo voy a hacer más rápido? Profesor, por sentido lógico, si vamos a disminuir los obreros, profesor, nos vamos a demorar más. O sea, profesor, el tiempo va a aumentar. Eso sería, profesor, inversamente proporcional. Si una magnitud disminuye, de 20, profesor, ha pasado a 10, ha disminuido. Profesor, de 4 ha pasado a 8, profesor, ha aumentado. Por eso, profesor, si una magnitud disminuye, la otra magnitud debe aumentar. Por eso se le llama, profesor, inversamente proporcional. Profesor, 5 obreros se demorarán más tiempo, obviamente. Profesor, 5 obreros van a hacer en 16 horas. 10 obreros, profesor, en 8 horas. Y 20 obreros, profesor, en 4 horas. Nuevamente, profesor, si una magnitud disminuye, profesor, de 20 obreros ha pasado a 5 obreros. Ha disminuido. Por lo tanto, profesor, el tiempo debe aumentar. O sea, se van a demorar más tiempo. Por lo tanto, profesor, si una magnitud disminuye, la otra magnitud debe aumentar, inversamente proporcional. Muy bien, vamos a pasar a nuestra tablita. Profesor, vamos a pasar a nuestra tablita. Profesor, 20 obreros. Profesor, 20 obreros. Profesor, ¿cuánto tiempo se demora? Se demoran 4 horas. 10 obreros, profesor, 10 obreros se demoran 8 horas. Y 5 obreros, profesor, se demoran 16 horas. Ahí está, profesor, nuestra tablita. ¿Y qué cosa se va a cumplir, profesor? Se va a cumplir lo siguiente. Mira, profesor, 20. Profesor, multiplicado por 4. 20 por 4 sería 80. Profesor, el siguiente sería 10. 10 por 8. Profesor, 10 por 8 también es 80.
Y mira, profesor, el último. 5 multiplicado por 16. Profesor, 5 multiplicado por 16. ¿Cuánto será? Profesor, sería 80. Y él vendría a ser la constante. Ahí está, profesor. Nuevamente, en inversamente proporcional, profesor, se cumple que 20 por 4 debe ser igual a 10 por 8, profesor. Y debe ser igual a 5 por 16. Profesor, entonces, inversamente proporcional va a ser mediante una multiplicación. Inversamente proporcional va a ser mediante una multiplicación. Y profesor, directamente proporcional va a ser mediante una división. Entonces, profesor, de manera general, si la magnitud A es inversamente proporcional a la magnitud B, si la magnitud A es inversamente proporcional a la magnitud B, ¿qué cosa se va a cumplir, profesor? Recuerda, inversamente proporcional se va a cumplir la multiplicación. Por eso, profesor, vamos a mencionar que la magnitud A multiplicado por la magnitud B, siempre, profesor, nos va a dar una constante. Siempre nos va a dar una constante. Cada vez que yo observo, profesor, que la magnitud A es inversamente proporcional a la magnitud B, se cumple de que A por B es igual a una constante. Pero, profesor, si la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B, se cumple que la división de A entre B es una constante. Profesor, si es inversa, sería una multiplicación. Y si es directa, profesor, debe ser una división. Bien, profesor, aquí está la gráfica, profesor, de inversamente proporcional. Profesor, cada vez que yo observo una línea curva, profesor, debe ser inversamente proporcional. Profesor, ¿y qué se cumple? Se cumple la multiplicación. Entonces, M multiplicado por A debe ser igual a N multiplicado por B, y debe ser igual, profesor, a la multiplicación de B por P por C. Ahí está, profesor. Cada vez que es inversamente proporcional, debe ser una multiplicación. M por A debe ser igual a N por B, y debe ser igual a P multiplicado por C. Bien, ahora vamos a pasar al reparto proporcional. Una observación importante. Profesor, se reparte 120 soles directamente proporcional a 8, a 4 y a 12. Profesor, se reparte 120 directamente proporcional a 8, a 4 y a 12. Profesor, ¿y qué se hace en esta situación? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se desarrolla? ¿O cómo se plantea, profesor? Nuevamente, una observación para el reparto proporcional. Se va a repartir, profesor, 120 soles directamente proporcional a 8, a 4 y a 12. ¿Qué se hace? Vamos a hacer lo siguiente. Escúchame bien, por favor. Profesor, sería 120, profesor, y lo vamos a repartir de manera directamente proporcional. Profesor, directamente proporcional ¿a quién? Me está mencionando, profesor, a 8, a 4 y a 2. Profesor, ¿y qué se hace? Profesor, si tienen mitad, saca mitad a todos. Si tienen cuarta, si tienen tercia o tienen quinta. No hay ningún problema. Nuevamente, profesor, 120 directamente proporcional a 8, a 4 y a 2. ¿Qué se hace en esta situación? Profesor, este 120 lo vamos a repartir de manera directa a 8, 4 y 2. Profesor, ¿y qué se hace? Profesor, tienes que sacar o simplificar, a todos ellos. Profesor, todos tienen cuarta. Cuarta sería 2, cuarta sería 1 y cuarta sería 3. Profesor, ahora sí, ya no se puede simplificar. Entonces, profesor, le vas a multiplicar por una constante K, por una constante K y por una constante K. Nada más, profesor. Excelente. ¿Y qué se cumple, profesor? Que la suma de 2K más K, profesor, y más 3K debe ser igual a 120. Eso ustedes tienen que desarrollar. Nuevamente,
120, profesor, se va a repartir directamente proporcional a 8, a 4 y a 2. Profesor, antes de hacer la repartición, profesor, tenemos que simplificar. Cuarta de 8 sería 2, cuarta de 4, 1 y cuarta de 12, 3. Y siempre le tenemos que multiplicar por una constante k. Y la suma de ellos me tiene que dar el total. Bien, estudiantes, y eso fue la teoría para el día de hoy, para trabajar los ejercicios.